Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este 18º domingo durante el año, la palabra de Dios nos quiere hacer pensar sobre el hoy. Si quisiéramos resumir la enseñanza de la palabra de Dios de hoy, podríamos tomar una línea de la carta de Pablo a los cristianos de Colosas. Busquen los bienes del cielo donde está Cristo. Esta tiene que ser la preocupación de los cristianos. Y después ocuparse de la vida, de lo que uno necesita, donde vive, los servicios, la comida, la salud, y vivir, básicamente vivir. Y entonces el Señor nos amonesta que no nos confundamos, que no nos atemos a cosas pequeñas, a cosas perecederas. La reflexión del Eclesiastés, del Coelet, como se le llama también, es muy conocida. Inclusive en algún momento era bastante conocida en griego, yo lo leí en algún artículo, en algunos diarios y demás. Mataiotes, mataiotetos, caipanta, mataiotes. Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Vanidad en el sentido de que no son cosas fundamentales y lo hacen una reflexión inmediata de algo necesario, como diría San Juan Pablo II en el ejercicio del trabajo, esa encíclica tan conocida de él, Laborem Exercens, la dignidad del trabajo, en algo tan necesario y tan digno como el trabajo. También en nuestra patria hace unos años que estamos reflexionando sobre la necesidad del trabajo en todos los sentidos, también como una meta de crecimiento social. Y fíjense lo que dice este libro, uno de los últimos escritos en el Antiguo Testamento. Dice: porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Nos hicimos esta pregunta: ¿para qué trabajamos? ¿Cuál es el fin del trabajo? Amarrocar, juntar. Ayer a la noche les decía a la gente varias anécdotas que he cosechado en mis años de ministerio. Voy camino en marzo a cumplir 25 años, ahora el 14 de agosto cumplo 25 años de ordenado diácono. Hace 25 años en este año que egresé del seminario. Y en todos estos años he recogido muchas anécdotas. Por ejemplo, una persona, una señora que tenía bastantes dólares, bastantes, y que no se iba a dormir si no los contaba. Entonces, vieron que hubo un tiempo donde hubo una ola de robos que iban en busca de esta gente que por H o por B suponían que tenían dólares. Entonces los hijos, para quedarse tranquilos, agarraron, pero ella no se dormía, le quitaron y ¿qué hicieron? Le tuvieron que devolver algo. Entonces fotocopiaron esa cantidad de billetes de un lado y del otro, y la señora antes de dormir contaba los billetes. También antes de ser sacerdote tuve noticias de una persona que abajo de la cama, en el piso, tenía un piso falso y tenía 4 cajas llenas de australes, de cuando el austral estuvo al 1 al 1, ¿se acuerdan lo que fue eso, no? Bueno, y esos billetes ya no sirvieron para nada.
Y otros amarrocan. Hay gente que por ahí tiene una fortuna que no le alcanzarían 5 vidas de muchos años para gastarla toda en lujo, y sin embargo siguen amarrocando, siguen guardando. Y pasa un poco lo que dice el Coelet, ¿no? Porque un hombre trabaja sabiduría, ciencia, eficacia, y tiene que dejar a otro que no trabajó, que lo heredó. ¿Y qué ha pasado con eso? Pelea entre hermanos, pelea entre primos, después se hacen con las cosas y arruinaron el trabajo de una persona o de 2 o 3 de muchos años. Ya esto lo saben. Estos ejemplos prácticos nos hacen entender que a veces, por eso Jesús, habiendo tantos dioses paganos en los pueblos circunvecinos al pueblo elegido, al pueblo de Israel, cuando dice que no se puede servir a a dos señores, en vez de elegir un nombre de toda esa multiplicidad de dioses que había, pronuncia el nombre del Dios del dinero. Dice Jesús en Mateo, no se puede servir y a Dios y a Mammona, con doble N. No se puede servir a Dios y al dinero, al Dios del dinero. ¿Por qué? Porque como va a decir Pablo también en la carta a los Colosenses, toda avaricia es una idolatría, porque uno busca la seguridad en eso. Y el Evangelio nos aclara que aunque uno tiene muchos bienes o tenga muchos bienes, su vida no está asegurada por los bienes. El Señor nos invita entonces ¿a qué? ¿A despreciar las riquezas? No, búsquenme seriamente en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se dice que no hay que tener riquezas. No existe, no hay que tener riquezas malavidas, no hay que tener riquezas injustas en ese sentido, y por otro lado no hay que tener riquezas, básicamente cualquier bien al cual uno le ate el corazón, porque uno no puede confundir los medios con los fines. El dinero es un medio y uno lo necesita, y vemos que la gente a veces sin dinero sufre, sufre porque no tiene para comer, sufre porque no tiene para vestirse, sufre sobre todo en la salud. Lamentablemente en el mundo lo ha probado el COVID, ciertamente fue mortal, pero no sé si fue tan mortal como lo pronosticaron al principio, pero ciertamente que probó que los sistemas de salud en países súper desarrollados no estaban dando lo que tenían que dar para la población. Y a veces mismo a esos sistemas de salud solamente podían acceder más fácilmente aquellos que más bienes tenían. Por eso digo, los bienes son necesarios, tienen cierta utilidad, pero no hay que darle el corazón. Yo creo que nosotros, no sé, por ahí tengo una sorpresa y acá tenemos alguno o alguna que abajo de la cama tiene una sorpresa, no sé, no quiero meterme en la vida privada de nadie, pero la mayoría somos gente común, pero el tema que también esta palabra de Dios es para nosotros. Esta palabra de Dios no es para los millonarios que podríamos nombrar de Forbes Esta palabra es para nosotros. Entonces, por ahí no tenemos tantos bienes, pero estamos atados a algo material. Estamos atados a nuestra fama, estamos atados a nuestra manera de ser, estamos atados a nuestra manera de pensar, estamos atados a nuestros caprichos, o también estamos atados a poquitos bienes o a poquitas cosas que, ojo, no me lo toquen, que me impiden compartir, que me impide abrir, porque precisamente ese es el límite de la riqueza cuando es mala, cuando la riqueza me encierra en sí mismo. Quiero terminar esto leyendo una cita un poquito larga, pero linda, de un padre de la Iglesia, San Basilio. San Basilio de Cesarea fue un padre oriental muy importante, y él nos dice así que la tentación tiene 2 especies. A veces las adversidades prueban el corazón, como el oro en el horno, cuando a través de la paciencia se pone a la luz toda la bondad. A veces, dice San Basilio, y no pocas, la prosperidad de la vida tiene para algunos el puesto de la tentación. Para algunos es la tentación la adversidad, y para algunos la tentación es la prosperidad. Ejemplo de la tentación que nace de la prosperidad, dice él, es aquel rico que teniendo ya muchas riquezas soñaba todavía con más. Pero el buen Dios al principio no lo condenó por su ingratitud, al contrario, lo favoreció con nuevas riquezas en espera que su ánimo se vuelva de una vez a la generosidad y a la mansedumbre. Pero el campo del rico dio frutos abundantes y él andaba pensando,
¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé, lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes. ¿Por qué fue fértil el campo de aquel hombre que no habría hecho nada de bueno con aquella riqueza? Dice Basilio. Ciertamente para que resplandezca más la indulgencia de Dios, cuya bondad se extiende también a estos, porque hace llover sobre justos e injustos y hace que el sol salga para los buenos y los malos, nos dice Jesús en el Sermón del Monte. Pero esta bondad de Dios acrecienta la pena contra los malvados. Dios mandó la lluvia sobre la tierra cultivada con manos avaras, dio el sol para calentar las semillas al multiplicar sus frutos. De Dios viene la tierra buena, el clima templado, la fecundidad de las semillas, la obra de los bueyes, que son los medios de la riqueza de los campos. ¿Y cuál fue la reacción del hombre? Modos amargos, odio, tacañez en el dar. Esta era la respuesta a tanta magnificencia recibida. No se acordó de sus iguales, no pensó que lo superfluo debería haber sido distribuido a los indigentes, no hizo ningún caso del mandamiento, Proverbios 3:27, no te canses de dar al necesitado, y parte tu pan con el hambriento. No escuchaba la voz de los profetas y sus grandes estallando por todas partes, pero su corazón avaro no estaba saciado. Agregando siempre nuevos productos a los viejos, terminó en esta enredada pobreza de mente, que la avaricia no le consentía de quitar lo que superaba y no tenía lugar donde depositar la nueva riqueza. Por eso no encuentra una solución y sin aliento dice, ¿qué haré? Es infeliz por la fertilidad de los campos, por lo que tiene, más infeliz por lo que espera. La tierra a él no le produce bienes, le trae suspiros, no le acrecienta abundancia de frutos, le trae preocupaciones, penas, ansiedad. Se lamenta como los pobres, su grito, ¿qué haré? En los salmos dice el pobre, ¿qué haré? El rico hace el mismo lamento, está afligido. Lo que lleva alegría a los otros le trae muerte a él. No se alegra cuando los granos son plenos. Las riquezas sobreabundantes e incontenibles lo hieren. Tiene miedo que alguna gota que caiga sea motivo de alivio para un indigente. San Basilio, siglo IV. Miremos, ahora que tenemos tanto internet, tanta cosa, miremos muchos ricos como viven. Miremos los matrimonios, los que duran. Miremos el abuso de sustancias, el abuso de... ¿Por qué? Porque aunque tengan muchas riquezas, no tienen asegurada la vida. Y la vida es mucho más que la cuenta de banco. Nosotros somos seres humanos, no duramos, vivimos y tenemos que vivir abierto a los demás. Fíjense en la reflexión del rico del Evangelio, ni una mención al otro. No digamos al pobre, ni a la familia, no menciona amigos. ¿Qué clase de vida es esta? Para amarrocar algo que de ninguna manera te vas a llevar. Por eso recordemos cómo empezamos la homilía. Si queremos resumir, San Pablo a los cristianos de Colosas, busquen los bienes del cielo donde está Cristo. Que María, nuestra Madre, nos enseñe a mirar siempre los bienes del cielo. Y las cosas de la tierra, si las tenemos, cuidémoslas, compartamos, vivamos, no duremos, vivamos, porque la gloria de Dios, como decía San Ireneo, es que el hombre viva. Que así sea.